Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta actividad extracurricular que organizamos desde la Maestría en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y para presentar al invitado y a la actividad de hoy, le doy la palabra a Sergio Cesarín, que es subdirector de la maestría y también coordinador del Centro de Estudios de Asia Pacífico e India de la UNTREF. Adelante, Sergio. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Realmente en lo personal para mí es una gran alegría poder presentar a Nahuel Odone, quien hace un tiempo fuera mi alumno en la querida y recordada Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil, y que evidentemente por su propio esfuerzo, curiosidad, empuje, voluntad y ansias de crecer personal y profesionalmente ha desarrollado una carrera magnífica que lo ha llevado a ocupar un lugar técnico profesional de primer nivel en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Así que simplemente, tal cual se lo expresé en muchas ocasiones, agradecerle a Nahuel su presencia, la disposición y el tiempo que dedica, porque bueno, precisamente como funcionario técnico de alto nivel, tiene una agenda bastante complicada y bastante exigente en el ejercicio de sus funciones. La maestría en Economía y Negocios desarrolla un programa de estudios, creemos ambicioso, intenso, en términos de capacitación y formación técnico-profesional, en la formación, o mejor dicho, en el tratar, o tratamos, mejor dicho, de promover capacitación y formación que permita diseñar estrategias, desarrollar cursos de acción, implementar acciones, planificar algunas iniciativas que tengan que ver o que impulsen el relacionamiento con los países de Asia-Pacífico e India. Nuestra maestría es un posgrado, obviamente, que se dicta a nivel de una universidad pública como la Universidad Nacional del 3 de Febrero, y en el marco, o de alguna manera para complementar el programa y el plan de estudios, algunos de ustedes seguramente ya lo conocen, otros tal vez no están tan familiarizados, desarrollamos este tipo de actividad extracurricular que pensamos y concebimos, repito, como una complementación al programa general de estudios. Un programa general de estudios que va a dar comienzo este viernes, en una sexta cohorte, si no me equivoco. Abrimos los cursos con una excelente cantidad de inscriptos, lo cual nos alegra mucho. Nos alegra mucho y nos alienta a seguir adelante. Así que precisamente en ese contexto, en el contexto del programa de formación, en el contexto de la búsqueda de promover el conocimiento o el mejor conocimiento técnico profesional sobre cuestiones que nos vinculen o que atraviesen a nuestros países en relación con economías asiáticas o del Asia-Pacífico e India, es que hoy invitamos a la exposición de Nahuel esta tarde. Así que simplemente agradecerle nuevamente y dejarlo a Nahuel a cargo. Hay que recordar, y ustedes lo tienen aquí en el slide, que Nahuel es jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria en la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina en México. Y entiendo, tiene también, por supuesto, incumbencia en otras economías de América Central y el Caribe. Con lo cual ahí hay un panorama, me parece a mí, muy atractivo, porque si bien podemos conocer algunas cuestiones más concretas, si se quiere, de México, el resto del universo, el resto de los actores regionales, a nosotros aquí en el extremo sur de la América del Sur, nos llegan como noticias muy lejanas. Así que me parece que puede ser una excelente complementación, como dije antes, y aporte de conocimiento el que Nahuel nos pueda brindar hoy. El título, por supuesto, propuesto y que nos ha encantado es el de Relaciones Comerciales y de Inversión de China con Centroamérica y México. Nahuel, te doy nuevamente la bienvenida, un fuerte abrazo a la distancia y, bueno, te dejo a cargo de la exposición. Muchísimas gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todas y todos. La verdad que me siento muy contento de compartir este espacio con ustedes. La idea es que tengamos un diálogo lo más abierto e interactivo posible en el marco de la maestría en Economía y Negocios de Asia Pacífico e India, y colaborar una vez más con los tres me pone muy contento. Quiero agradecer muy especialmente a Ramiro y a Sergio por todo su apoyo en la organización de esta sesión. Y bueno, y como decía Sergio, tuve la suerte
el honor, el privilegio de que me dirigiera la primera tesis que hice de grado hace más de 20 años y bueno, y creo que nos hemos mantenido en contacto, hemos nutrido la colaboración. No siempre ha sido continua, pero bueno, la vida da círculos y siempre nos volvemos a encontrar y justamente hacemos que las cosas sucedan y coincidir en espacios concretos para compartir algunas ideas y reflexiones conjuntas. Así que por toda esta introducción que doy, como lo notarán, me siento muy, muy en casa, muy cómodo. Y creo que lo que quiero compartirles es un poco entender cómo está jugando China en las relaciones comerciales y de inversión con Centroamérica y México en un momento muy particular de las relaciones comerciales a nivel global y también de las disrupciones tecnológicas y los conflictos geopolíticos que están emergiendo en el horizonte. Antes de comenzar con la presentación de manera puntual, una aclaración que me parece importante y en función de lo que comentaba Sergio, yo estoy en la sede subregional de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En México, esta sede subregional se crea en 1951, la sede principal de la CEPAL en 1948, y como casi todas y todos seguramente saben aquí, tiene su sede en Santiago de Chile. Esta sede subregional tiene asiento en México y desde aquí trabajamos, obviamente, para el país, para todo Centroamérica, para República Dominicana, para Haití y para Cuba. En la Unidad de Comercio Internacional e Industria estamos viendo justamente cómo están cambiando algunas de las relaciones comerciales, tanto entre Centroamérica y México como entre los países centroamericanos entre sí, en función del papel que está adquiriendo China, no solo a nivel global, sino en particular para la subregión, en un contexto muy especial de relaciones comerciales, como les comentaba al inicio. Entonces, la mayor parte de mi presentación se va a centrar en esto y después podemos conversar algunas cuestiones que hemos hecho, algunos análisis comparados entre China e India y su relación con América Latina, no con el nivel de profundidad, por supuesto, que estamos analizando las relaciones comerciales con China y también cómo estamos viendo esta nueva etapa como una oportunidad también para el diseño de las nuevas políticas de desarrollo productivo que estamos observando ahora en la CEPAL y que estamos proponiendo como una nueva política industrial sostenible para la región. No está incluido en la presentación, pero seguramente en el momento del diálogo podemos hacer algunas reflexiones y me interesaría mucho conversar con ustedes sobre este punto, porque también estamos haciendo algunos estudios comparados sobre políticas de desarrollo productivo subnacionales entre Argentina, Brasil y México como países federales de la región, como en los países más grandes y federales de la región. Por supuesto, estamos excluyendo en este caso a Venezuela, que también es un país federal, pero sobre todo porque hay algunos elementos, ¿no?, en cuanto a la comparación que son muy interesantes también sobre cómo se pueden insertar estos países en las relaciones comerciales actuales. Entonces, como decía Sergio, el título de esta presentación es Relaciones Comerciales y de Inversión de China con Centroamérica y México, y está organizada de la siguiente forma. En primer lugar, tendremos una introducción y un panorama muy general sobre China como actor en el sistema internacional y particularmente en el sistema comercial internacional, para a partir de allí analizar tres dimensiones: la dimensión comercial propiamente dicha en función de los patrones de intercambio y casos específicos que estamos viendo entre México y Centroamérica, continuar con la dimensión de inversión, los flujos de inversión y los sectores prioritarios. Aquí sí, ustedes lo van a notar rápidamente que hay diferencias importantes si comparamos las relaciones de inversión de México, Centroamérica con China, con los países en particular de América del Sur, la dimensión geopolítica y por último algunas conclusiones. Una breve introducción que seguramente todas y todos tendrán ya conocimiento de esta información. China es el principal exportador mundial desde el 2007. En el 2007 supera a los Estados Unidos como principal exportador mundial, pero con una tendencia de crecimiento muy sostenida de sus exportaciones desde el año 1989 y por supuesto esto se ve también dinamizado a partir de la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio. Lo que es importante tomar en cuenta si lo comparamos es que en el periodo que va de 1980 a 2024, que es lo que ustedes pueden observar en la lámina que está en la presentación, el comercio de China crece a un ritmo del 12.4% frente a un menor ritmo del crecimiento mundial y a un menor ritmo del crecimiento del comercio en los Estados Unidos. Esto ha
ha hecho que el caso de China sea un caso realmente paradigmático en cuanto a la afectación de las relaciones comerciales a nivel global, y por supuesto esto no excluye a América Latina. En el 2024, China concentra cerca del 15% de las exportaciones mundiales de bienes, pero tenemos que empezar a considerar también que en el año en curso empiezan a cambiar las relaciones comerciales internacionales a partir de un cambio de gobierno en los Estados Unidos, y comienza lo que sería la segunda etapa de lo que periodísticamente se ha denominado guerra comercial. Recordemos que podríamos de alguna manera fechar el inicio de esa guerra comercial, y reitero, este es un término periodístico y no técnico, en el 2018 con el primer gobierno de Trump, y a partir de allí se retoma esta discusión en donde repercute particularmente en el caso de México y de Centroamérica por las relaciones comerciales existentes entre México y Estados Unidos, una concentración del 80% de sus exportaciones, y también de Centroamérica, ¿no? Pero vamos a ver que hay algunas cuestiones que indican cómo van cambiando las relaciones comerciales y de integración también entre los países. Desde el 2017 es el tercer socio comercial de América Latina y el Caribe, con una participación que corresponde a casi el 14% del comercio intrarregional para datos de 2020 comparados, que es muchísimo en función de también las características que tiene nuestro propio comercio intrarregional en América Latina y el Caribe. Entonces, tenemos que el 2007 es un parteaguas, que desde el 80 al 2024 las exportaciones chinas han crecido a un ritmo anual sumamente alto en comparación con el ritmo mundial y de quien es la potencia hegemónica o quien era la principal potencia hegemónica en el sistema internacional. Probablemente estemos en un contexto de transición hegemónica, eso lo podemos discutir o no, me interesa escucharles más que aportar algunas ideas, y las cosas empiezan a cambiar sustantivamente. En la siguiente lámina lo que vamos a ver es un análisis que lo que busca es comparar la participación de China y de México en el mercado de los Estados Unidos, y vemos claramente cómo este diagrama es realmente muy rico y nos ofrece mucha información para entender cómo ha ido cambiando las relaciones comerciales desde el 2000 al 2024. Tenemos una serie de productos específicos en donde vemos que tenía México una posición de privilegio alrededor de los años 2000, por ejemplo, en equipo de telecomunicaciones, maquinaria eléctricas o partes y accesorios de vehículos, que ha sido un poco la excepción en función de la relación privilegiada que tiene México con Estados Unidos a partir de su participación en cadenas globales de valor. Pero también podríamos ver máquinas automáticas para el tratamiento de datos, en donde la participación del mercado entre China y México en el 2000 era prácticamente la misma. Entonces tenemos una posición privilegiada de México como proveedor de equipos e insumos para la economía de los Estados Unidos en el año 2000. Podrán ver los segmentos que están marcados en verde, y cómo del año 2000 al 2024 se pierde la participación de mercado que tenía México como proveedor de equipos e insumos hacia la economía de Estados Unidos, y se da la sustitución por China. Claro, en el 2020 podemos observar que algunas cuestiones empiezan a cambiar, digamos, en relación con una recuperación, por ejemplo, de México de lo que es la línea de productos de máquinas automáticas para el tratamiento de datos. Por supuesto, permanece ese beneficio que tiene en función de la integración vertical tan importante con la cadena automotriz de América del Norte. Entonces, en el segmento de partes y accesorios y vehículos nunca perdió ese espacio México, pero se empiezan a dar algunas modificaciones en función de lo que había sido justamente el anuncio en el 2018 de este congelamiento de las relaciones comerciales de Estados Unidos con China. Empiezan a cambiar, hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos, una fuerte apuesta a la política industrial en los Estados Unidos a partir de los distintos programas que desarrolló el presidente Biden para, bueno, fortalecer mucho las cadenas de valor nacionales, pero que también tenían algunos márgenes de beneficios para la articulación productiva con los países vecinos y con los países con los que se compartía una visión común de valores, y esta situación se vuelve nuevamente crítica en el 2025 en función del cambio de gobierno y del cambio de política de los Estados Unidos. Durante el 2023
2023, 2024 en particular, se festejaba mucho lo que era el nearshoring, es decir, bueno, cómo de alguna manera se iban a llevar adelante procesos de relocalización en países vecinos, en países con alta integración con los Estados Unidos, en países que también compartieran una visión de valores occidentales comunes, por eso el concepto de friendshoring, pero esa situación comienza a cambiar en función del cambio de gobierno en los Estados Unidos, en un contexto en donde, bueno, se habla de una guerra arancelaria global, en donde constantemente entramos en una dinámica de anuncios y contraanuncios en función del establecimiento de nuevos aranceles, en un cambio importante geopolítico del sistema internacional, ¿no? Entonces, esta lámina no es menor, porque esta lámina va a también ayudarnos a entender mucho cuál es la relación comercial de México con China que se está construyendo, qué tipo de política tiene que devolver México al sistema para de alguna manera mantener equilibrios entre sus relaciones comerciales con los Estados Unidos y con China, y por supuesto también las relaciones comerciales de México con Centroamérica, de Centroamérica entre los distintos países entre sí y de Centroamérica con Estados Unidos. En ese contexto tenemos que básicamente entender algunos elementos que son generales que vamos a repasar en la presentación antes de entrar en las dimensiones en particular. El impacto de China, en primer lugar, va más allá del comercio, ¿sí? Obviamente que lo que reflejaba yo anterior era un poco esta recomposición de relaciones comerciales, pero sin lugar a dudas el impacto va más allá del comercio y se entiende en múltiples dimensiones que están relacionadas con las relaciones económicas internacionales. En primer lugar, bueno, tenemos todo lo que es la política de iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzada en el 2013, de la cual forman parte más de 70 países. Algunos países de Centroamérica forman parte de este ejercicio, algunos se han salido recientemente de este ejercicio en función también de distintas presiones internacionales que han sucedido sobre sus economías, pero es un tema en donde de alguna forma nos permite, es una propuesta, que de alguna forma nos permite muchas veces enmarcar las relaciones bilaterales de los países bajo estudio con China. La segunda cuestión es la internacionalización del sector privado chino a partir de la política del going out que comienza en el año 2000, que es básicamente la promoción de la internacionalización de empresas chinas y su relación incluso con la inversión extranjera directa. Hoy China es el tercer país de origen mundial de la inversión extranjera directa, con un impacto importante a nivel global, pero con un impacto menor en América Latina. Solo el 0.6% de la inversión extranjera directa acumulada a nivel mundial está radicada en América Latina y con diferencias sustantivas regionales, como vamos a ver durante la presentación. Sin lugar a dudas, cuando uno compara la incidencia del PIB mundial que tienen China y Estados Unidos a partir del 2022 a la fecha, todos los avances que ha tenido China en el liderazgo de tecnologías como centro relevante de innovación y desarrollo es clave. Hoy China tiene una incidencia mayor sobre el PIB mundial que los Estados Unidos, y esto básicamente se debe a las ganancias que ha tenido en la carrera científico-tecnológica y, por supuesto, el rol dentro de el comercio marítimo. La mayor parte del comercio internacional se lleva adelante por vías marítimas, el 80% del comercio internacional es de carácter marítimo y China tiene un dominio logístico importante en donde se estima que aproximadamente el 50% de los bienes o mercancías transadas en el mundo tienen que ver a lo largo de su ciclo en algún momento o tienen alguna relación con la economía china. Es decir, el impacto es sustantivo, es a nivel de comercio, a nivel de inversiones, a nivel de la carrera científico-tecnológica y por supuesto esto se enmarca también en una propuesta diplomática muy específica como es la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Entonces la relación de China con Centroamérica y México, primero es un socio relevante en el comercio de bienes, lo vamos a ver a continuación. La inversión extranjera directa es limitada pero creciente. Las relaciones diplomáticas con algún país en particular de Centroamérica tiene todavía cierto grado de obstáculo en función de que sigue reconociendo a Taiwán y hago referencia a Guatemala. Y por otro lado, se observa también una creciente
cooperación cultural, en donde si bien las relaciones están centradas en lo comercial, los intercambios se empiezan a incrementar en el ámbito cultural, en el ámbito académico, siempre cuidando de la no injerencia en asuntos políticos. Yo siempre cuento que estaba como funcionario de Naciones Unidas en Honduras cuando Honduras decide establecer relaciones diplomáticas con China y me tocó participar de la primera visita que hizo el embajador chino al sistema de Naciones Unidas en Honduras. Y realmente es muy interesante ver cómo se moviliza todo ese ejercicio de diplomacia, ¿no? A partir del establecimiento de relaciones entre dos socios, en donde en general China se ha acercado a la región con dos mensajes que resultan absolutamente claves para el sistema internacional. Primero, somos el país que en la historia ha sacado más gente de la pobreza, entonces sabemos cómo sacar gente de la pobreza y sabemos cómo contribuir efectivamente al objetivo de desarrollo sostenible, uno, de fin de la pobreza, y segundo, somos un país que apuesta al sistema multilateral. Sabemos jugar con las reglas del sistema multilateral. Son dos cuestiones a valorar en su contexto, pero son de alguna manera los dos elementos principales de tracción diplomática con los que China se ha acercado en su establecimiento de relaciones con los países de Centroamérica en particular. Pasemos en primer lugar a la dimensión comercial. China es un socio clave en Centroamérica y México, pero con relaciones muy asimétricas. Hoy México es el principal destino de las exportaciones de China. Ha superado a Brasil y esto es muy importante. Durante muchos años la primacía la tuvo Brasil, pero hoy del total de las exportaciones que China tiene hacia América Latina, México representa el 33%, Brasil representa el 26% y Centroamérica como un todo el 9%. Es decir, que México está en el primer destino y Centroamérica es el tercer destino de las exportaciones de América Latina y el Caribe. Claro, como obviamente esto es en términos de exportaciones de China hacia América Latina y el Caribe. En términos de importaciones de China, de América Latina y el Caribe, México es el cuarto proveedor y Centroamérica es el octavo proveedor. En este sentido, los países de América del Sur siguen siendo o teniendo una posición más fortalecida como proveedores de la economía china en distintos sectores y productos que a continuación vamos a ver. Lo que es interesante ver es que si comparamos el crecimiento de las exportaciones en el periodo 2005-2024, las exportaciones a México crecieron más que el promedio regional. No es el caso de Centroamérica. Las exportaciones de China a México crecieron a un 16.8% y el promedio regional fue un 14.7%. Centroamérica está por debajo del promedio regional. Pero en cuanto a importaciones, ni México ni Centroamérica alcanzaron el promedio regional. Están ambos países por debajo. Por tanto, esto nos indica que a priori tenemos unas balanzas comerciales deficitarias con China de ambos países, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión no menor porque obviamente tenemos una estructura bastante concentrada de productos de exportación de Centroamérica y México hacia China y en donde cambia mucho el contenido tecnológico de las exportaciones. Y esta es una cuestión no menor porque vamos a retomarla a continuación en relación con cómo esto puede afectar la integración productiva en Centroamérica. Entonces, otra cuestión interesante es que China hoy es el segundo proveedor para México y también China es el segundo proveedor para Centroamérica. Y sobre todo ha desplazado a México en ese rol de proveedor que tenía después de los Estados Unidos. Hoy, tanto para México como para Centroamérica, el principal socio comercial es Estados Unidos y el segundo socio comercial es China. Pero sobre todo China desplazó al propio México en sus relaciones comerciales con Centroamérica. Y esta es una cuestión a considerar porque ha afectado sobre todo el nivel de integración comercial entre México y Centroamérica que siempre ha sido importante. Y también ha afectado las relaciones comerciales al nivel del propio sistema de la integración centroamericana. ¿Por qué? Porque lo que
sobre todo China, ha entrado con manufacturas de media y alta tecnología, y lo que es la manufactura de media tecnología es relativamente importante en las relaciones comerciales del SICA. Si uno analiza el comercio intrarregional de manera comparada entre los distintos procesos de integración regional del sur global, y por supuesto estoy excluyendo la integración productiva entre México y Estados Unidos, el SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, tiene más comercio intrarregional que el Mercosur, tiene más comercio intrarregional que la Comunidad Andina. Y estoy hablando de que por algunos momentos el Sistema de la Integración Centroamericana llegó a tener casi un 30% de comercio intrarregional, 27, 28%. Es un valor bastante alto y muy deseado por las economías del Cono Sur. El Mercosur está muy lejano de estos valores de integración comercial. Y lo interesante es que en el comercio intrarregional pesan mucho las manufacturas de baja y medio contenido tecnológico, es decir, en los países de Centroamérica, para hablar muy claramente, comercian entre sí manufacturas de bajo y medio contenido tecnológico, pero cuando exportan extrarregionalmente, ahí sí se van hacia productos primarios o productos minerales y el contenido tecnológico baja. Y esta estructura es la que se está rompiendo a partir de la incorporación de China y la sustitución de productos de medio y bajo contenido tecnológico, por supuesto también hay de alto contenido tecnológico, a partir del rol que tiene China, ¿sí? Más o menos es una relación 36%, si no me equivoco, medio contenido tecnológico, 30% alto contenido tecnológico y 20-22% bajo contenido tecnológico. Esto es muy importante porque está afectando dinámicas comerciales propias de nuestra región, la introducción de China en estas relaciones, ¿no? Entonces, como lo decía anteriormente, ambos países tienen déficits comerciales con China, y en este sentido, entonces, lo que estamos observando es que también se está dando un cambio importante en el tipo de manufactura que con las que empieza a comerciar China en la región, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver con mayor claridad a continuación. ¿Por qué? Porque al interior de Centroamérica la relación con China no es la misma para todos los países, ¿sí? Tenemos, obviamente, en todos los casos, canastas deficitarias. Esto se puede ver claramente en el cuadro que estamos viendo en pantalla. Son mucho más las importaciones que las exportaciones. Si bien hay tendencias crecientes también en las exportaciones de los países de Centroamérica, siempre las importaciones crecen más que las exportaciones. Ahí hay otra cuestión que no es menor, que hay mucho cobre incorporado en las relaciones comerciales de China con Centroamérica. Sí, hay importaciones importantes que hace China de cobre de distintos países de Centroamérica, incluso del Caribe, pienso en República Dominicana. En particular, esto cambió mucho en la relación comercial, por ejemplo, con Panamá. Panamá redujo recientemente sus exportaciones a China a partir del cierre de una minera canadiense cuyo principal destino era China, y de hecho se vio materializado. Yo no soy un especialista en estos términos, pero colegas de la CEPAL, de otras unidades, la Unidad de Desarrollo Económico, también y analizaron cuánto había incidido este cierre de exportaciones de cobre de Panamá a China sobre el PIB panameño, por ejemplo, ¿no? A ese nivel tiene quizás la incidencia, el dinamismo de algunos rubros de exportación. Pero bueno, en todo caso, lo que estamos observando que, a excepción de Costa Rica y México están viviendo quizás un fenómeno que tiene algunos vasos comunicantes. En la mayor parte de los países de la subregión cambiamos productos primarios o industria extractiva por importaciones de China, ¿verdad? ¿Por qué digo excepción de Costa Rica? Porque Costa Rica ha logrado una posición bastante consolidada en la cadena de los dispositivos médicos. Entonces, parte importante de las importaciones de China de Costa Rica se vinculan con la cadena de valor de los dispositivos médicos.
catéteres, agujas, cuestiones vinculadas a dispositivos ópticos, que constituye una excepción, ¿verdad? En el caso de El Salvador, las manufacturas son todas de recursos naturales, más o menos el 70% de las exportaciones de El Salvador hacia China es azúcar. En el caso de Honduras, 1/3 del total de sus exportaciones es café. En el caso de Nicaragua vuelve a ser azúcar y algunos productos del mar. Es decir, tenemos pocos productos, bienes primarios o industria extractiva y, por supuesto, con una serie de importaciones que se relacionan con manufactura de alta, media y tecnología, en donde en casi todos los casos tenemos todo lo que tenga que ver con telefonía móvil y dispositivos telefónicos, con, por supuesto, vehículos, con todo lo que implica en un ámbito más amplio de discusión la electromovilidad a nivel global, entre otras cuestiones. Entonces tenemos diferencias sustantivas en las canastas comerciales entre ambos países. Ahora bien, en términos de comercio, China solo tiene acuerdos de libre comercio con Costa Rica y Nicaragua, pero otras iniciativas que promueven las relaciones comerciales están presentes en la región. Las relaciones comerciales de China con México comienzan en 1972 y ya en 1973 se establecen algunos convenios comerciales. Y finalmente hay un instrumento que es el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones del 2008. En el caso del TLC con Costa Rica es del año 2011 y hay un universo de productos o de bienes muy amplios libre de arancel. Con El Salvador se iniciaron las negociaciones para la construcción de un TLC en el 2024, con Honduras en el 2023. Hay un acuerdo en particular para el café. Con Guatemala no hay un reconocimiento formal. Guatemala es el país que sigue reconociendo todavía a Taiwán de la región. Y bueno, Nicaragua sí tiene un acuerdo de libre comercio que entró en vigor en el año 2024. Quizás uno de los casos más paradigmáticos es el de Panamá. Panamá tiene un instrumento que digamos, formó parte del acuerdo de la ruta y la seda desde el 2017, pero en 2025, es decir, este año, decidió cancelar ese instrumento. ¿Qué pasa con la inversión extranjera directa y la participación de Centroamérica como receptor de la inversión extranjera directa en Centroamérica? En principio, la estrategia de inversión extranjera directa de China en Centroamérica ha estado centrada en estos 3 puntos. Primero, acceso a recursos naturales. Segundo, diversificación de mercados. Y tercero, internacionalización de empresas en el contexto del Going Out Policy. Han habido algunas excepciones en términos de las relaciones comerciales con México y con Costa Rica en función de, bueno, digamos, del crecimiento manufacturero de ambos países y la participación de estos países en términos de algunas cadenas globales de valor. Sin embargo, lo que es importante mencionar, y ya lo adelantaba yo creo que al inicio de la presentación, la inversión extranjera directa acumulada de China en América Latina y el Caribe es muy baja, ¿sí? Es extremadamente baja, es el 0.6%, ¿sí? De toda la inversión extranjera directa de China en el mundo. Entonces, y hay una altísima concentración. Esa concentración está especialmente en América del Sur, en países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú. Y después continúa con México, Caribe y Centroamérica. Si no me equivoco, si mal no recuerdo, Centroamérica representa el 7.5% de la inversión extranjera directa de América Latina, de China en América Latina y el Caribe, pero con una concentración del 98% en Panamá. Entonces, esta es una cuestión no menor. Tenemos que hay poca inversión extranjera directa acumulada de China en América Latina y el Caribe. El 60% de esa inversión extranjera directa está en Sudamérica, el 18% en México, el 14.5% en el Caribe y el 7.5% en Centroamérica.
y sobre todo en los sectores más tradicionales, ¿no? Sectores por fuera del ámbito logístico está la industria extractiva, la industria primaria, y han habido algunas excepciones que empiezan recién a verse en los últimos años, como digamos, incluso en el comportamiento de la inversión extranjera directa de China en la subregión, como puede ser algún tipo de inversión considerada greenfield, pero es la excepción absoluta. De ese porcentaje, que es el 7.5% que tenemos para Centroamérica, en porcentaje respecto al total recibido, la mayor parte se concentra en Panamá. Es decir, que tenemos que la inversión acumulada de China en América Latina es el 0.6% comparado con la que tiene a nivel mundial. De eso, el 7.5% va hacia Centroamérica. Y de todo ese lote, de todos esos recursos que van hacia Centroamérica, el 98% se concentra en Panamá. ¿Ok? Pero con muy poca incidencia en Panamá, porque, por ejemplo, con datos de captación del 2023, la captación de la inversión extranjera directa de China en Panamá fue menos del 1% del total de la inversión extranjera directa captada por Panamá. Es decir, acá sí tenemos que diferenciar fuertemente las relaciones comerciales de las relaciones de inversión a nivel de las subregiones en América Latina y el Caribe, ¿ok? Para el resto de la subregión, y acá incluyo México, la inversión extranjera directa de China representaba en 2023 menos del 0.2%. Entonces tenemos una altísima concentración de la inversión extranjera directa que permanece en América del Sur, ¿ok? Y lo que sí estamos viendo es un cambio en el patrón de las relaciones comerciales de China con México y Centroamérica actualmente, pero no vemos un cambio en la dinámica de inversión, en donde las principales fuentes de inversión para México y Centroamérica siguen siendo Estados Unidos y la Unión Europea, ¿verdad? Esto es importante porque nos tenemos que justamente diferenciar estas relaciones, porque, bueno, recientemente se han anunciado importantes inversiones, sobre todo de China en países como Perú, por ejemplo, ¿no? En donde no estamos viendo un escenario similar para Centroamérica y México, y al mismo tiempo es importante decir que han habido muchos anuncios de inversión de China en la subregión que finalmente no se han llevado a cabo, ¿no? Hay que diferenciar también anuncios de ejecución de inversión, en donde, por ejemplo, muchos de los anuncios que oportunamente sucedieron para el Canal de Panamá no necesariamente se llevaron adelante, si bien Panamá sigue siendo el país que recoge más inversión extranjera directa comparada en términos de nuestra subregión, ¿no? Entonces, los otros rubros son energía e infraestructura, con algunas inversiones o anuncios de inversiones importantes en sectores energéticos, como puede ser en el caso de Honduras. Ahora bien, lo que no hay que olvidar en esta consideración es que también tenemos una participación de China en la banca multilateral, entonces a partir de ahí sí también se pueden apalancar algunas inversiones importantes que se puedan llevar adelante en términos de estos países, sobre todo en términos de infraestructura, logística, energía y demás. Pero ese es otro rol, que es el rol de China con su participación creciente en la banca multilateral presente en nuestra subregión, ¿verdad? En el caso de México también podríamos plantear alguna excepción en función del creciente interés que tiene China de participar del sector automotriz mexicano, dado el nivel de integración que tiene con los Estados Unidos. Pero bueno, ahí sí podríamos hablar y conversar mucho sobre, bueno, cuál es la postura de México en este contexto, ¿no? En el sentido de que se ve una creciente articulación comercial con China mismo, pero al mismo tiempo tiene una alta concentración de su comercio con los Estados Unidos y una serie de acuerdos, de instrumentos regulatorios muy consolidados en el marco del TMEC para la integración
productiva con ese país, ¿no? Entonces, lo que se quiere evitar mucho en este contexto, y Estados Unidos está haciendo mucha presión en ese sentido, es lo que se denomina el transshipment, es decir, bueno, de alguna manera que haya una reexportación desde México para aprovechar justamente su acuerdo vigente con los Estados Unidos por empresas chinas, ¿no? Recuerden que el año que viene, en 2026, hay que revisar el TMEC, y lo que seguramente va a ser un tema clave en la revisión del TMEC es justamente el endurecimiento de las reglas de origen para lo que es la producción en América del Norte, y al mismo tiempo la fiscalización del contenido nacional y regional. Estos son temas absolutamente claves y que en algún momento, incluso en este contexto de relaciones comerciales tan complejas que están viviendo los países de América Latina con Estados Unidos, incluido México, se había planteado la posibilidad de que quizás se revisase antes el TMEC. Eso en principio no va a suceder. La revisión está prevista para el 2026, pero lo que es reglas de origen y contenido regional y cómo se va a fiscalizar el contenido regional es clave, y esto sí puede afectar de alguna manera también las posibilidades de anuncios de inversión de empresas chinas dentro del sector automotriz o del sector manufacturero en México, ¿verdad? Este es un tema realmente importante de la discusión. Bueno, las relaciones geopolíticas entre China y Centroamérica, por supuesto, y acá hablo de Centroamérica y no de México, han girado en torno al reconocimiento o no reconocimiento de Taiwán, provincia de China, para parte de la discusión que acá estamos teniendo, ¿no? Entonces es el reconocimiento de Taipei o el reconocimiento de Beijing. En realidad, México reconoce a Beijing en 1972, y después sí tenemos un lapso de tiempo importante hasta que los demás países de la subregión comienzan a reconocerlo, en particular Costa Rica en el 2007, 10 años más tarde Panamá, y a partir de allí comienza todo un loop de reconocimientos entre los distintos países de Centroamérica. Esto para mí también es interesante. A mí me tocó, yo estaba viviendo en El Salvador, justo cuando El Salvador reconoce a China y deja de reconocer a Taiwán, y evidentemente esto plantea enormes desafíos, tanto a nivel del país, pero también, y esto es una nota un poco en función basada de esta experiencia personal, en función de los aportes que Taiwán hacía al sistema de la integración centroamericana y a la institucionalidad del sistema de la integración centroamericana. Entonces, en nuestro caso, que estábamos en ese momento trabajando con fondos de China-Taiwán para implementar proyectos en el marco de la institucionalidad del SICA, sean proyectos productivos o sociales, claro, de repente, ante el no reconocimiento de uno de los países que era miembro del SICA, tendríamos que hacer algunos reajustes en términos de financiamiento y de los proyectos con los que estábamos implementando, y empezar a hacer combinaciones de distintos fondos, porque claro, El Salvador no quería ni tampoco podía acceder a el financiamiento propio que en los proyectos estuviésemos teniendo o en los programas estuviésemos teniendo que tuviese origen Taiwán. Esto es una discusión bastante seria, porque también repercute mucho, por ejemplo, en el ámbito del BCE, del Banco Centroamericano de Integración Económica, en donde Taiwán tiene un capital importante dentro del banco y empieza a perder representación los países que lo reconocen, pero al mismo tiempo sigue teniendo recursos asignados para cooperación técnica y financiera en el marco del banco, y empieza a plantear algunas discusiones bastante importantes sobre el capital accionario, por ejemplo, y qué va a pasar en un contexto en donde, ya todos los países reconozcan solamente a Beijing, por ejemplo, ¿no? Son discusiones prospectivas todavía, claramente, pero que en todo caso tienen cierta valía. Ahora, que los países hayan establecido relaciones con China de Centroamérica no quiere decir que automáticamente formen parte de la propuesta de la franja de BRI, digamos, como se dice en inglés, iniciativa de la franja y la ruta, ya que hemos visto que, si bien
Panamá formó parte y El Salvador forman parte, los demás países que han, igual con Costa Rica, los demás países o los países que recientemente han reconocido a China en la subregión de Centroamérica no están formando parte de la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Existen amplias oportunidades para fortalecer los vínculos culturales, académicos y turísticos y de cooperación con China, sin lugar a dudas. A América Latina y el Caribe, pero en particular a México y Centroamérica, le interesa muchísimo el turismo de China. China hoy es el principal emisor mundial de turistas y obviamente hay recursos para poder captar parte de la oferta turística de China y fortalecer mucho el turismo en la subregión. Y se ha visto sobre todo esto, digamos, México es el principal destino del turismo de China en América Latina y el Caribe, pero hay oportunidades de fortalecer algunas cadenas regionales de valor turísticas entre México y Centroamérica para incrementar el turismo chino en otros países de la subregión. Han crecido fuertemente las relaciones culturales y académicas a partir de la colaboración con distintas universidades. Y en el ámbito de la cooperación hay algunos temas en donde hay particular interés de países de la subregión para fortalecer la cooperación con China. Uno es infraestructura, por supuesto, otro es logística, pero también hay temas vinculados a salud, a innovación tecnológica que tienen mucho interés y que también repercuten en el ámbito de las relaciones con la banca de desarrollo, como les mencionaba anteriormente. La CEPAL ha identificado en este último documento 9 áreas de oportunidad para fortalecer la cooperación con China. Ustedes saben que existe el foro China-CELAC, como existe el foro Unión Europea-CELAC, u otros foros que se consideran birregionales o regionales nacionales, como es el caso de China con la CELAC. Y en ese sentido hay algunos esfuerzos por aprovechar, ¿no? Estas 9 áreas de oportunidad para un desarrollo que sea más productivo, inclusivo y sostenible. Obviamente una de las primeras cuestiones es fortalecer la institucionalidad del foro China-CELAC y los distintos marcos de diálogo que existen, diversificar sobre todo la oferta exportable hacia China, sobre todo buscando que los países logren reducir la concentración en productos primarios o bienes extractivos y que logren avanzar, ¿no? Aguas arriba en cadenas de valor con un poco de mayor valor agregado en nuestras exportaciones y no nos quedamos en minerales sin valor agregado, sobre todo en las exportaciones de Centroamérica, pero lo podíamos extender, por supuesto, como discusión, en este caso, a toda América Latina, promover la inversión extranjera directa en sectores donde realmente funcionen como sectores estratégicos prioritarios para nuestros países. Para eso la CEPAL ha desarrollado varios instrumentos de priorización de sectores estratégicos que se pueden aplicar en los distintos países de la subregión, aumentar el acceso a financiamiento chino en áreas de proyectos prioritarios. Bueno, acá hay una discusión un poquito más amplia que se podría considerar, que es quizás la participación de México en la propuesta de BRICS, ¿no? Y también tratar de fortalecer el acceso a financiamiento en el marco de lo que es la propuesta del New Development Bank, por ejemplo. Esa es una discusión que hoy en día se está dando, quizás es más política que técnica, pero está en el horizonte de la conversación entre México, China y los demás países del BRICS, sobre todo a partir del refuerzo en el relacionamiento bilateral que se está dando entre México y Brasil. Esto también es muy interesante y permítanme una nota al pie. De hecho, México y Brasil son las economías más grandes de América Latina, con mayor participación en cadenas globales de valor. México participa en más cadenas globales de valor que Brasil, pero Brasil participa en más cadenas regionales de valor, pero con bajísimo nivel de integración, ¿no? Y quizás en este momento, en función de una coyuntura política específica en ambos países, pero en el contexto más amplio de las tensiones geopolíticas, son dos países que se están mirando mucho en este momento en el ámbito de las relaciones del G20, por ejemplo, y quizás, bueno, fortalecer ese relacionamiento bilateral Brasil-México tiene también una derivada para lo que se podría dar en el contexto BRICS y en el contexto del rol que está teniendo el New Development Bank, y sobre todo
también se podría vincular al punto 5, que tiene que ver con, bueno, colaborar con China en infraestructura crítica, todo lo que tenga que ver con puertos, carreteras, ferrocarriles, redes y el fomento de transferencia tecnológica. Hay algunas otras cuestiones que se marcan como prioritarias: aprovechar las capacidades tecnológicas industriales de China para impulsar la transformación productiva e incrementar la innovación en nuestros países, fortalecer el entendimiento mutuo en términos generales, confianza que China mantiene con la expansión y diversificación de programas de intercambio cultural, educativo y académico, dinamizar el potencial turístico de China en América Latina y asegurar la interacción económica con China genere sobre todo, bueno, empleos de alta calidad, condiciones justas y contribuya al desarrollo de habilidades también locales en los países de nuestra subregión. Para esto no lo tengo incorporado en esta presentación, pero en todo caso, para esto la CEPAL está trabajando fuertemente en lo que estamos entendiendo como las nuevas políticas de desarrollo productivo sostenibles. Hay algunas diferencias sustantivas entre la visión de alguna manera más tradicional con la cual se asocia la CEPAL de industrialización sustitutiva de importaciones en el contexto de dinámicas centro-periferias que hoy han sido sustituidas por esta nueva visión de las políticas de desarrollo productivo sostenibles. ¿Qué características tienen? De alguna manera, las políticas de desarrollo productivo son políticas públicas de colaboración tanto vertical como horizontal y sobre todo científico-tecnológicas, ¿no? Para poder hacer cambios estructurales en nuestras matrices productivas, movernos en procesos de agregación de valor, fomentar la incorporación de contenido nacional a nuestras exportaciones y, por tanto, también ganar posiciones, ¿no? en el comercio internacional que nos permitan ir llevando adelante modificaciones sustantivas en nuestras matrices productivas, disminuir la heterogeneidad estructural de nuestras economías como características comunes para la región, ¿verdad? Entonces, creemos que sí, que para aprovechar muchas de esas 9 oportunidades que se plantearon para el foro, para el diálogo que existe desde los países de la CELAC con China, bueno, evidentemente también se traduce en una agenda de políticas a nivel nacional y estando a cargo de la Unidad de Comercio Internacional e Industria hacemos particular hincapié en este nuevo diseño de las políticas de desarrollo productivo, que no me quiero extender por ahora en la presentación, pero en todo caso podemos conversar durante las preguntas. Así que bueno, me quedo por acá como un primer shot de reflexiones. Quizás la información fue mucha y muy rápido, podemos volver sobre alguna de estas reflexiones o en conjunto, ¿no? A ampliar la conversación y el diálogo hacia otros temas y dinámicas que puedan ser complementarias, sobre todo con lo que se observa desde América del Sur también y sobre todo con lo que se observa en función de la comparación con otros países como puede ser Asia Pacífico o India. Así que gracias, Sergio, regreso contigo. Ok, muchísimas gracias, genial, excelente. Bueno, una mirada muy profunda, ¿no? Y muy técnica, aprovechando tu expertise y tu conocimiento, incluso, bueno, las anécdotas de campo que has contado son muy ilustrativas. Como dije, para quienes estamos un poco lejos geográficamente, ese tipo de anclaje empírico no existe prácticamente. Yo pensaba, seguramente hay muchas preguntas que Ramiro va a ser un poquito quien las administre, ¿no es cierto? Y te las va a ir comunicando. Pero bueno, creo que está pendiente explicar un poco brevemente lo de las políticas de desarrollo productivo que está implementando CEPAL o que impulsa CEPAL. Eso es importante porque imagino que no alcanza solamente a la región centroamericana o México, sino que para todas nuestras economías también suramericanas. Ese es un punto. Y el otro es realmente apreciar realmente la intensidad con que China ha trabajado, no sé si yo creo que de manera sincrónica, ¿no? Las relaciones económicas, comerciales, de inversión y tecnológicas con América Central y Caribe, México y América del Sur, ¿no? Realmente si uno mira un poco la historia, de acuerdo a lo que dijiste, desde el going out, desde el aumento del comercio, obviamente, de la canalización de inversiones, el financiamiento para respaldar muchos proyectos, la inserción de China en los organismos regionales hemisféricos
o subregionales también. Ha sido todo parte de una estrategia muy pensada, muy calculada, y muy equilibrada y muy calibrada, perdón, que le ha dado, bueno, resultados importantes porque, como dijiste, es el tercer socio comercial de la región. Algo que espanta de alguna manera a algunos países, sobre todo los del norte, pero que, bueno, es una realidad con la que tenemos que convivir. Simplemente eso, yo no quiero ocupar, digamos, el espacio y dar lugar a las preguntas y a las consultas de otros participantes. Gracias. Bueno, en principio les comparto una consulta que los invitamos a todos a escribir sus consultas o a levantar la mano virtual. Karina Cáceres Ortega pregunta cuáles son los países de Sudamérica que han recibido más inversión externa directa. Pregunta si es Brasil, si tienen ese dato. Ok. Ok, aprovecho entonces, retomo un poquitito la conversación con Sergio y después volvemos sobre el dato. Perfecto. Gracias, Ramiro. La primera cuestión digamos, cómo ve hoy la CEPAL a América Latina y el Caribe, y después vamos sobre las políticas de desarrollo productivo. Desde que asumió el secretario ejecutivo adjunto actual, José Manuel Salazar Siriñach, se han identificado 3 trampas que afectan a la región. Y lo importante es que estas trampas funcionan en términos de causación acumulativa. Las causas de una funcionan como causas de otra trampa, ¿no? Entonces, la primera trampa es la trampa de la baja capacidad para crecer que enfrentamos en América Latina. La segunda trampa es la trampa de la alta desigualdad y baja movilidad social. Y la tercera trampa tiene que ver con la trampa de las bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva. Entonces, la baja capacidad para crecer básicamente se fundamenta en que somos una región que hemos experimentado, creo, un crecimiento menor a lo esperado a lo largo de los últimos años. Y si comparamos el ciclo de crecimiento que va del 2014 al 2023, la región creció un 0.8%, que es muy por debajo de lo que creció la región en la década perdida, en la década del 80, que en promedio crecimos al 2%. Entonces, estamos creciendo como región a menos de lo que crecimos en la década perdida, que fue la década fatídica para la subregión, producto de la crisis de la deuda. Y lo peor es que los estudios prospectivos nos dicen que la tendencia de crecimiento va a continuar muy baja en la región. Uno de los factores principales que implica la baja capacidad para crecer, pero no el único factor, es la baja productividad. Y estoy seguro que en este espacio se habrán compartido numerosas láminas en donde se comparaban las curvas de crecimiento de la productividad desde los 50 en adelante o desde los 80 en adelante entre países de América Latina y el Caribe con países y economías asiáticas, no solo con China, sino también se han hecho muchos estudios comparados, por ejemplo, con Corea u otros países del sudeste asiático y de Asia-Pacífico, ¿no? Del sudeste asiático. La siguiente cuestión es vinculada con esto, es que somos una capacidad que generamos poco empleo. Y en la última década hemos sido la década que ha generado hemos sido la región que ha generado menos empleo desde los 50 en adelante, y a su vez el 70% del empleo que generamos en la región es empleo de baja productividad. Entonces, el empleo no logra romper la tendencia de la baja productividad porque generamos empleo que es de muy baja productividad, ¿sí? En un contexto de altísima informalidad económica en América Latina y el Caribe, en donde el 50% en promedio, por supuesto, hay diferencias sustantivas entre los países, pero en promedio el 50% de la economía permanece en la informalidad. Tenemos, a su vez, vinculado a esto también, serios problemas con la división sexual del trabajo, ¿no? Que afecta fuertemente también nuestras ganancias en productividad, en un contexto en donde tenemos una inserción que continúa siendo periférica en el ámbito del sistema internacional. ¿Qué hay que hacer entonces para nuestro secretario ejecutivo? Somos una región que está sobrediagnosticada,
pasar del qué hacer al cómo hacer. Y para eso hay que analizar 4 cuestiones. La primera es cómo fortalecemos la... bueno, perdón, no expliqué la otra trampa. Entonces tenemos un problema de baja capacidad para crecer, una altísima desigualdad, producto de que no generamos procesos de movilidad social. Y la tercera trampa tiene que ver con capacidades institucionales muy débiles y una gobernanza poco efectiva en los acuerdos que llevamos adelante, ya sea para fortalecer la gobernabilidad nacional de nuestros países o esquemas de gobernanza ad hoc con el diálogo con el sector privado u otros actores de interés. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Movernos del qué hacer al cómo hacer, y en ese sentido hay 4 elementos que son importantes. Primero, el fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Estamos poniendo el acento en las capacidades prospectivas. Decimos de alguna manera en la CEPAL que pensar política de desarrollo productivo es pensar el futuro, y para eso tenemos que arraigar capacidades prospectivas en nuestros países. Esto se traduce en cuestiones muy concretas: fortalecer la vigilancia tecnológica. El sector privado hace vigilancia tecnológica. Los países de América Latina, el sector público no lo hace por falta de recursos. Generar, por ejemplo, escenarios climáticos para los distintos sectores industriales. Hay sectores industriales de nuestra región que se pueden ver fuertemente afectados por cambio climático en algunos países. Entonces, es decir, poner el acento en la prospección, en empezar el futuro y cómo nos preparamos para el futuro. Gobernanza anticipatoria lo que hace es reunir prospección más política pública. Entonces, esto es modificar los marcos normativos, las regulaciones necesarias para estar preparados para estos cambios que se vienen. Y después fortalecer mucho la economía política de nuestros países para entender cómo estamos funcionando en este contexto y qué tipo de diálogo social construimos. Acá sí, obviamente desde la mirada más vinculada, si se quiere, a la OIT, en términos de diálogo social. Me refiero al sector empleador, a los empleados representados en los sindicatos y el Estado, para ver qué tipo de acuerdos, de pacto productivos podemos avanzar, ¿no? Con un esquema de gobernanza ad hoc generado entre los distintos o a nivel de los diferentes países. La evolución de las políticas de desarrollo productivo en la región es muy conocida. Estamos pensando en unas políticas de desarrollo productivo muy distintas a las que fueron características de América Latina, que van de los 50 hasta los 80. Después, durante muchos años, nos dijeron que no estaba bien hacer política industrial, que política industrial era mala palabra, que países como los de América Latina no tenían que hacer política industrial. Cierto es que aquellos países que no tienen una política de desarrollo productivo no logran modificar su matriz productiva, paliar la heterogeneidad estructural de sus economías, y que la política de desarrollo productivo debe verse reflejada en la política comercial, cuestión que tampoco se ha visto muy reflejada a lo largo de los últimos años, porque hemos tenido políticas comerciales, bueno, muy aperturistas, muy vinculadas al regionalismo abierto, al nuevo regionalismo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ve la CEPAL las nuevas políticas de desarrollo productivo? Como el conjunto de políticas que son horizontales, verticales, sectoriales y colaborativas en términos de desarrollo científico-tecnológico, que buscan la transformación productiva de nuestros países. Y para eso hemos construido un diagrama que lo puedo compartir, que denominamos un poco los pilares de la política de desarrollo productivo, en donde tenemos una aproximación a la política de desarrollo productivo en donde no podés pensar la política industrial sin pensar la política científico-tecnológica, la política de empleo de un país, la política de transformación digital, entre otras, ¿no? Entonces, desde ese lugar lo estamos viendo, y esto implica no poner todo el acento en el mercado, ni poner todo el acento en el Estado. Es decir, lograr un punto de equilibrio en las relaciones de Estado-mercado, a partir de las cuales se logre modificar la matriz productiva. Esta es un poco la visión. Hay sectores prioritarios, hay sectores específicos que tienen un poder traccionador mayor en la región, y por tanto la idea es priorizar cadenas de valor en el marco de estos sectores que tienen que ver con la industria, con los servicios y con el impulso que da la sostenibilidad a la transformación productiva en la región, ¿no? Y en función de eso, ir priorizando tanto sectores cuanto cadenas de valor.
Esa es a grandes rasgos la aproximación que estamos teniendo, y al mismo tiempo, esto sí es importante, estamos trabajando mucho en una dimensión subnacional en aquellos países federales, en donde, bueno, los estados, los gobiernos intermedios, las provincias, tienen un rol clave también en la política de desarrollo productivo. Para eso se está haciendo básicamente un análisis que lo que busca es comparar competencias, capacidades y espacio presupuestario a nivel subnacional para avanzar en políticas de desarrollo productivo. Yo creo que con respecto a la pregunta que hacía Karina, si no me equivoco, efectivamente Brasil es uno de los principales destinos de la inversión extranjera directa de China, seguido por Chile. Bueno, en Brasil, Chile y Perú han recibido mucha IE de China a lo largo de los últimos años, en particular Brasil y Perú. Desconozco los datos actualizados porque no los he trabajado, pero sí es interesante también revisar, ahora que estamos pensando en estos países, si bien lo dije en la presentación, que está este cambio en las dinámicas comerciales, en donde Brasil por años fue el principal socio comercial de China en América Latina y el Caribe, hoy lo es México, pero hay algunos mapas que se construyeron muy interesantes de la geografía subnacional de Brasil y sus socios comerciales, en donde se puede ver claramente cómo China es el principal socio comercial de prácticamente todos los gobiernos intermedios brasileños, todos los estados de Brasil, a excepción de, si no me equivoco, eran 2 que todavía mantenían una relativa integración productiva mayor con sus socios del Mercosur, y que de hecho tenían fuerte presencia, exportaciones de Argentina y de Paraguay, pero en el resto era completamente China quien ocupaba el espacio. Entonces creo que sí, que ahí valdría la pena revisar un poco más los datos actualizados para quien trabaje más con América del Sur que yo. Muchas gracias, Nahuel. Tenemos varias consultas, así que vamos a tratar de ir rápido. Rafael AZ, así está identificado en el chat, dice, bueno, agradece por la charla y se pregunta cómo podrían los negocios de exportación y de importación con China integrarse, o si hay proyectos que ya existen, con criterios de sostenibilidad ambiental sin afectar la competitividad. ¿Querés que recojamos, Ramiro? O... Como te parezca más sencillo responder. Sí. Vale, vamos recogiendo varias si quieres. Bueno, la siguiente pertenece a Steffi Bogado, que dice, ¿qué desafíos medioambientales plantea la creciente inversión china en proyectos extractivos y energéticos en Centroamérica y México, por ejemplo? Es otra de las consultas. Nika agradece y felicita por la charla, que le parece muy interesante, y consulta. La creciente presencia de China en Centroamérica y México ¿refuerza la diversificación económica o genera nuevas formas de dependencia? Eso pregunta Nika. Vamos con otra más, que es de Luis Díaz Ibarra, que es alumno ingresante de nuestra maestría, que también felicita por la presentación, por los datos interesantes y muy buenos. Dice, ¿es posible ver el aumento de la intensidad del comercio de China en los próximos años hacia América Latina y el Caribe, específicamente en Centroamérica y México, buscando de sustituir mercados? También se pregunta, ¿es posible que veamos en el mediano y largo plazo a los países del sudeste asiático intentando posicionarse en América Latina y el Caribe? Y finalmente, entre sus reflexiones, dice, sabiendo que muchas empresas chinas triangulan sus productos a través de estos países con mínimos procesos de transformación de estos productos, o si va a existir mayor inversión económica directa, como por ejemplo está ocurriendo aquí en Brasil. Él es residente en Brasil, donde el aumento de las investigaciones en defensa comercial de productos provenientes de China y el sudeste asiático está llevando a muchas empresas a evaluar establecerse en ese mercado. Bueno, una larga exposición, pero con varias preguntas. A ver, ahora sí, Nahuel. Gracias. No, son varios temas, y gracias, Ramiro, por trasladar las preguntas. A ver,
Estamos en un momento global de redefinición. Todavía la incertidumbre es muy alta. Entonces, yo creo que todo lo que podemos plantear son algunas hipótesis de reconfiguración de los flujos comerciales y de inversión, más que señalarlas, ¿no? Como absolutas, que no me parece que sea el momento, ni tampoco es nuestro ejercicio en este espacio. En este sentido, lo que mencionaban los colegas que planteabas en las preguntas, de hecho sí, son prácticas muy comunes, ¿no? Y eso lo estamos observando y se ha observado particularmente en la subregión y en algunos sectores en particular, ¿no? Y pienso mucho en el sector automotriz, por ejemplo, ¿no? Que es un sector en donde a lo largo de los últimos años se han realizado, por ejemplo, en México inversiones importantes, Japón, Corea, Japón y Corea especialmente como economías asiáticas, y también China ha buscado entrar fuertemente en ese sector en México y está apuntando justamente a consolidarse en ese sector, en este mercado, sobre todo ante posibles medidas que puedan tomarse por parte de los Estados Unidos. Esto en un contexto incluso más amplio de discusión sobre la electromovilidad, en donde hay una pelea muy importante a nivel de la electromovilidad desafíos importantes. No me gusta la palabra pelea, ¿no? Se están disputando espacios en materia de electromovilidad, sobre todo Estados Unidos y China, ¿no? Y en donde América Latina también quiere de alguna manera tener la posibilidad de sumarse en esta cadena de valor. El sector automotriz y la electromovilidad plantean enormes desafíos que no sé si vamos a poder repasarlos todos, pero a múltiples niveles. Primero, en la disputa internacional, ¿no? En términos de las dos economías principales. Después, en términos de la provisión de, sobre todo, minerales para la electromovilidad, en donde sabemos que hay algunos minerales estratégicos con presencia en países de América Latina. Estoy pensando, por ejemplo, en el litio, particularmente en el triángulo del litio entre Chile, Argentina y Brasil, pero México también tiene litio, y en donde hay una disputa también por hacerse con esos minerales que son claves para la transición energética y que incluyen los beneficios para la electromovilidad. Y al mismo tiempo, una propuesta latinoamericana que México la está discutiendo, que Brasil la está discutiendo, de conformar una cadena de valor de la electromovilidad latinoamericana, en donde tenemos empresas importantes, sobre todo en Brasil. En Chile también hay algunas que han avanzado en términos de electromovilidad y que podrían de alguna manera tener una fuerza tractora para la conformación de una cadena regional de valor de la electromovilidad. Y esta es una discusión que tanto con CEPAL como con UNCTAD estamos trabajando y tratando de brindar algunos insumos en algunas negociaciones. Piensen simplemente el papel, por ejemplo, que tendrían si las 15, 20 ciudades más importantes de América Latina y el Caribe deciden avanzar en la electromovilidad. Si hay normativa específica para las compras gubernamentales, y se trataría de estimular justamente compras gubernamentales latinoamericanas que lograsen traccionar esta cadena de valor. El derivado sería importantísimo, nos lograría incluso movernos en las posiciones que tenemos, sobre todo en términos de exportación de minerales con muy bajo valor agregado. Entonces, hay muchas posibilidades de pensar nuestro rol en términos de la electromovilidad y la disputa internacional por la electromovilidad. Pero hay otro tema que es particularmente importante, por ejemplo, para México. O sea, este país tiene un rol clave en el sector automotriz de la gran fábrica de América del Norte, dentro de las cadenas globales de valor automotrices, y sobre todo el sector automotriz en México genera muchísimo empleo, y está comprobado que a medida que vayamos transitando en la electromovilidad, el ensamble de la electromovilidad demanda menos trabajadores que los que se demandan actualmente dentro del sector automotriz. Entonces ahí sí, por ejemplo, vamos a tener algunas situaciones muy críticas de empleo en el caso de México, de Brasil, de Argentina en menor medida, porque son países donde han tenido mucho empleo vinculado al sector automotriz. Es más, les cuento que nosotros en México participamos de una reflexión muy interesante en función con el CITIM, que es un sindicato de empleados de la industria metalúrgica, metalmecánica y automotriz en México, sobre todo para ver la discusión de, bueno, qué es lo que pasa cuando los países
avancen en la electromovilidad, se dé la sustitución en las cadenas de valor automotrices tradicionales y por tanto qué afectación va a tener la masa de empleados, cómo tiene que pensarse ese reprofiling de las personas hoy empleadas dentro de este sector automotriz en este país, por ejemplo, es clave, ¿no? Entonces, este tipo de discusiones es importante tomarlas en cuenta, verlas desde la óptica de la política de desarrollo productivo o la política industrial y sobre todo pensarlas también desde una óptica latinoamericana. A mí me parece que avanzar en estas reflexiones sobre por ejemplo, proyectos de electromovilidad regionales como están planteando algunos países de nuestra región puede ser importante, ¿no? Dicho esto, ¿qué es lo que puede pasar y qué es lo que estamos viendo? Y yo un poco lo adelantaba. Estamos en un momento en donde se han endurecido mucho las relaciones comerciales entre Brasil y Estados Unidos, como ustedes saben, por motivos económicos, pero también probablemente por motivos políticos, en donde más allá de las declaraciones que ha hecho el presidente Trump con respecto a la fijación de aranceles para México, cierto es que la mayor parte del comercio bilateral en cadenas de valor estratégicas para América del Norte se llevan adelante en el marco del TMEC, entonces la afectación no ha sido tal y lo que se están haciendo es la inscripción de nuevos productos, ¿no? Para que puedan beneficiarse de los acuerdos, del acuerdo del TMEC. Esto seguramente también se va a ampliar sustantivamente para el año que viene, pero la mayor parte del flujo comercial de alguna manera se beneficia de estas reglas que se han establecido previamente. Ahora, la cuestión es con miras al año que viene, que es la renegociación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, antes conocidos como TELCAN, hoy como TEMEC, en donde lo que sí, de alguna manera, en lo que Estados Unidos va a poner la lupa es en prevenir que su mercado se inunde, ¿no? A través de productos chinos producidos en México, ¿no? De alguna manera la producción que se beneficie, que se acoja al TMEC a partir de erradicación de inversiones de China en México. Por eso lo que se estima es que se va a dar un endurecimiento muy fuerte de las reglas de origen para considerar a un producto hecho en América del Norte y sobre todo que se van a desarrollar nuevos mecanismos de fiscalización para ver la incorporación de contenido nacional y regional en los productos, ¿no? La integración productiva en América del Norte es muy importante, el sector automotriz puede funcionar también de ejemplo para esto, entonces hay que ver cómo se van moviendo esas negociaciones, ¿no? Un poco, creo que México está en una situación un poco complicada, digamos, ¿no? De definir hasta qué punto puede tener una política exterior y comercial independiente con China en un contexto de una altísima integración vertical y de sus exportaciones con los Estados Unidos. Así que hay que ver ahí qué pasa, todo indica que lo que se va a buscar es que no haya transshipment y en este sentido ahí van a estar puestos los focos de atención y esto por supuesto puede afectar mucho la radicación de nuevas inversiones en China y sobre todo en ese momento en donde se estaban moviendo hacia otros sectores más manufactureros y también puede extenderse a la subregión de Centroamérica en función de otros instrumentos vigentes de comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, como ustedes saben. Y otro tema que es importante y que este sí es una discusión que retoma algunos de los elementos de la sostenibilidad ambiental, hay, digamos, si bien en algunos estados a nivel subnacional, hago referencia de México, ha crecido la inversión extranjera directa de China a lo largo del último periodo, digo, por ejemplo, Baja California, ¿no? Que es un estado en donde se ha incrementado mucho la inversión extranjera directa de China en particular y algunos estados de Bajío, a diferencia de otros espacios, por ejemplo, como Jalisco, en donde las relaciones
comerciales y de interacción con Taiwán han sido muy fuertes en función de la triangulación con Estados Unidos. Hay una discusión muy fuerte sobre qué tipo de inversiones se quiere y qué calidad de inversión se va a exigir, ¿no? Entonces, el tema de sostenibilidad ambiental es un tema clave que plantean los estados, que les preocupa mucho que la posible inversión extranjera directa de China que se radique en sus estados no cumpla con los estándares de sostenibilidad ambiental que se pretenden, ¿no? Es un momento que podemos ampliar esta discusión, es un momento interesante porque también creo que estamos viendo sobre todo en México algunos cambios que vienen desde el fin de lo que era ProMéxico. El gobierno anterior decidió cerrar la agencia promotora de inversiones, como tienen otros países de la subregión. En principio, bueno, entre la Cancillería y la Secretaría de Economía se ha asumido este espacio de promoción de inversiones, pero cierto es que muchas de las funciones que antes hacía ProMéxico la están llevando o intentando llevar adelante directamente los estados. ¿Sí? Los estados a nivel subnacional han rediseñado políticas de promoción de inversión bastante fuertes, en donde hay discusiones muy importantes. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy lo que se considera mucho es el care y el post-care de la inversión. Ya no solo es la atracción de la inversión a tu territorio, sobre todo para evitar este tipo de competencias que a veces se da a nivel subnacional, que mueven todo hacia el rise to the bottom, ¿no? Y a ver qué pelea de incentivos fiscales damos para tratar de captar la inversión. La idea es salir un poco de esa dinámica y tratar de competir más con los servicios de care y post-care de las inversiones. Y en ese sentido, bueno, hay algunas discusiones interesantes que se están haciendo. Algunas se marcaban ya en el ámbito de lo que es el nearshoring, en un país que tiene algunos problemas, por ejemplo, con algunos recursos en particular, donde se radican muchas de las inversiones del contexto de relocalización y del nearshoring, son territorios que han tenido o que tienen problemas de agua o problemas energéticos. Entonces, se está tratando de mover, ¿no?, el péndulo hacia resolver esos problemas más en términos de política pública y a partir de ahí generar mejores condiciones para las inversiones extranjeras. Perfecto, muchísimas gracias, Nahuel. Vamos con la última consulta porque ya estamos con los plazos del tiempo previsto. Vuelve a preguntar Karina Cáceres Ortega, entiendo que desde Paraguay, dice, ¿cómo podríamos avanzar hacia una relación más equilibrada con China, tomando en cuenta las variables que se mencionaron sobre el bajo crecimiento, la institucionalidad y la productividad en América Latina? Y ella dice que en particular Paraguay mantiene una balanza comercial deficitaria con China y enfrenta limitaciones por no tener relaciones diplomáticas formales, lo que dificulta aprovechar oportunidades de inversión y comercio. Y en base a tu experiencia, ¿cómo podríamos abrir el debate sobre las tensiones y posibilidades para fortalecer la relación con China? Okay. Bueno, la primera cuestión es que casi todos los países tienen relaciones deficitarias con China de la región, así que no, Paraguay en esto no es la excepción. Sí, quizás porque mantienen un relacionamiento diplomático con Taiwán, al igual que Guatemala, como mencionaba, para la subregión. Honestamente, la simetría comercial de la mayor parte de nuestras economías con China es sustantiva y es muy difícil de alguna manera equilibrar esas balanzas si no pensamos algunos esquemas que tengan que ver con quizás alguna propuesta regional, por ejemplo, que valdría la pena, que el foro CELAC-China avanzase también hacia el establecimiento de relaciones comerciales que puedan pensarse en términos regionales, pero la verdad es que lo que ha hecho China es tratar de moverse a nivel de acuerdos comerciales bilaterales, no necesariamente con bloques regionales, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que valdría la pena pensar. Por ejemplo, durante muchos años se ha discutido sobre un acuerdo comercial Mercosur-China, en donde tenemos claramente, ¿no?, estructuras comerciales y posiciones
posiciones ideológicas incluso diferentes entre los países del Mercosur en relación con China, ¿no? Y ahí sí hay una diferencia quizás con respecto a cómo ha evolucionado el acuerdo Mercosur-India, con respecto al diálogo en relación con el acuerdo Mercosur-China. Yo creo que hay que tratar de hacer hincapié entonces en fortalecer un relacionamiento regional en la medida de lo posible con China, desideologizado también. Creo que hay que ser mucho más pragmáticos en el acercamiento de los países de la región con la propia China, pensar también las posibilidades de agregación de valor en algunas de nuestras exportaciones para que también podamos insertarnos en otros circuitos comerciales dentro de las propias cadenas de valor que se pueden construir. A ver, el reducir los déficits comerciales está bien difícil, sobre todo en este momento, pero quizás poder sacar ciertos beneficios de estas tensiones comerciales que existen actualmente podría ser la clave, ¿no? Si pensamos un poco el rol estratégico que está teniendo México, por ejemplo, como país frontera con los Estados Unidos, pero también como creciente foco de interés de China en la región puede ser interesante. Y sobre todo ver mucho algunas cuestiones vinculadas a reglas de origen, a compras públicas también, que podrían ayudar a fortalecer un poco la integración regional y nuestras políticas en la región. Estamos en una reflexión en CEPAL, les confieso, así un poco en secreto sobre cómo pensar la integración regional en este momento, ¿no? ¿Cuáles van a ser los building blocks sobre los cuales podemos construir cierto consenso subregional y a partir de ahí avanzar? Y evidentemente es pensar la integración regional desde otro lugar muy distinto a como lo hemos estado haciendo hasta hace algunos años, ¿no? No es el regionalismo abierto, no es tampoco el regionalismo post-neoliberal o post-hegemónico que se planteó durante algunos años, porque las condiciones de contexto internacional y políticas también al interior de nuestros países han cambiado, así que creo que eso también hay que pensarlo bien. Y por otro lado, me parece que podríamos pensar algunos espacios en donde sería interesante tener una mayor presencia de China o de India, como son las inversiones en infraestructura, en logística, ver de qué manera se pueden apoyarlas también con inversiones de estos países, todo lo que es el desarrollo de economía verde, ¿no? Nosotros estamos considerando, por ejemplo, dentro de los sectores prioritarios, lo que se denomina la gran transición para la sostenibilidad, y ahí sí hay cuestiones interesantes en donde se podría también pensar algunas inversiones extrarregionales, ¿no? Y hay un tema que tenemos enorme competitividad y que no lo hemos mencionado, que tiene que ver con la agricultura y la ganadería para la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Por el tipo de importaciones que también sigue haciendo China hoy en día de muchos de nuestros países. Ahí hay un espacio que si planteamos la discusión en otros términos quizás podríamos tener ciertas ganancias en la negociación. Muchas gracias, Nahuel. Ahora sí, Sergio, adelante con tus palabras, reflexiones finales. Bueno, muchas reflexiones, ha despegado muchísimos temas. A mí me pasan por la cabeza muchas cosas. Primero que, obviamente, como dijiste recién, todo lo que sea conectividad a través de una infraestructura es crítica. Somos una región que está realmente, hablamos de fronteras comunes, pero fronteras que dividen más que integran. Eso es un tema, y las barreras naturales, más las barreras mentales, han hecho más que un sueño, un proyecto de la integración, una utopía, como están las cosas ahora. Las grandes obras de infraestructura de los chinos o los indios, los coreanos, los japoneses en general son exorientadas, Pacífico, el Atlántico hacia afuera y el Pacífico hacia afuera. Y bueno, sí, hay canales de corredores bioceánicos, establece algún proyecto de ese tipo, pero desde el punto de vista del acuerdo macro y general, no. Ausente creo que está desde hace muchos años, ya ni recuerdo, yo especulo totalmente. Una gran reunión multilateral en la región en la que se discutan la caída de barreras arancelarias y parancelarias intralatinoamericanas. Ahí no hay prácticamente debate, eso se lleva a cabo no sé en qué foro, si se lleva en algún lugar, pero me parece que la respuesta a la integración es más comercio intrarregional.
Hay un capítulo que mencionaste que es el tema de la industria, ¿no? Cuando uno mira la cuestión de China, cuando uno mira la cuestión de China y mira la robotización, los humanoides produciendo las grandes fábricas chinas, y es muy difícil competir contra esa escala y esos niveles de productividad. Por supuesto que no aspiramos a que haya robotización intensa en nuestros países, porque entonces tendríamos una masa de pobres aún mucho mayor de la que tenemos. Pero el impacto se está sintiendo y cada vez más. Ejemplo, lo mencionaste vos, electromovilidad. Aquí en Argentina tiene que haber, de aquí a los próximos 2 o 3 años, una reingeniería en todo el sector automotriz brutal, brutal. Vos lo ves en el parque automotor en Centroamérica, los autos chinos, las automotrices chinas, lo ves en Colombia, lo ves en Ecuador, lo ves en Brasil, lo vemos acá nosotros. Hasta el CEO de Ford ha dicho que la calidad de los autos chinos ha superado la de las grandes automotrices estadounidenses. Entonces, China obliga a un rediseño fenomenal desde el punto de vista productivo. Por eso, cuando se habla de industria, no sé, pensar la industria en términos tradicionales es como estar, me parece, fuera de foco, ¿no? No sé la reflexión teórica y obviamente su praxis, si se refiere a qué tipo de industria, la industria tecnológica, la industria intensiva en inteligencia artificial. Industria me suena tan, a veces me suena tan pensamiento tradicional inercial, pero bueno, no lo sé, es una apreciación absoluta y totalmente personal. Y aquí surge todo un tema muy lindo, que no tenemos tiempo ahora porque no te vamos a robar más tiempo, ni tampoco a los asistentes a la conferencia, pero tal vez algún día para más adelante, me gustaría que en todo este entramado de cadenas de valor, de encadenamientos productivos, de comercio, a mí me parece que todo lo que es economía digital es muy importante. Seguramente vos explorás, conocés, sabés, trabajás sobre cuestiones de economía digital, el comercio electrónico, plataformas de comercio. Eso es un data interesante que entiendo que en algunos países centroamericanos se está trabajando porque tienen creo, corregime si no, un nivel aceptable de conectividad en términos de Internet. Entonces, bueno, esto es un capítulo que es muy lindo. ¿Y esto por qué lo pienso? Porque un poco la presentación de tu charla cuando hacíamos promoción era, bueno, pero va a hablar sobre América Central. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, la economía digital permite que interactuemos face to face, o que alguien que tiene algo mejor o que descubre una oportunidad de negocios aquí, tiene alguna apoyatura en América Central, en otros países o plataformas, puede establecer estaciones con China. En fin, hay una interconexión que va más allá de las fronteras y las barreras hard, que es muy, muy importante. Entiendo que algunos países, como dije, de América Central están trabajando bien con eso. Y aquí la pregunta es si esas transacciones de e-commerce o como todo lo que sea economía digital realmente tienen reflejo concreto en las balanzas comerciales de nuestros países. No sé si las contabilidades nacionales o la contabilidad de comercio exterior reflejan claramente esos intercambios. Tal vez ahí podríamos ver alguna variación, no sé si favorable, pero tal vez que disminuya un poco este complejo panorama de desequilibrios que existe entre nuestros países. Simplemente eso. Son preguntas interrogantes, no son obviamente afirmaciones ni mucho menos. Entonces, si te parece dicho esto, Abuel, ¿vos querés hacer algún comentario? Por supuesto que adelante, perdón. Estás muteado. Exactamente, estaba tratando de mutearlo, perdón, porque en algún momento me sacó de la conversación, pero volví. No, simplemente decir que me parece muy interesante, que no lo hemos conversado, Sergio, todo el tema de la economía digital, y que por eso, a ver, quizás es una aclaración que tendría que haber hecho al inicio. Nosotros estamos hablando de políticas de desarrollo productivo porque ya los límites tradicionales entre los sectores ya no existen más. Agricultura, industria, servicios, o sea, todo está tan embebido en procesos que estamos como relativizando un poquito la visión entre los distintos sectores, y cualquiera de los tres absolutamente atravesados por la economía digital, como vos mencionabas, ¿no? Entonces, creo que sí, no lo abordamos en esta conversación, pero hay algunas reflexiones en este sentido que estamos haciendo desde la CEPAL, incluso también con
con la introducción de la inteligencia artificial en todos estos procesos productivos a nivel de los 3 sectores tradicionales que obviamente también ayudan a relativizar un poco la visión que hemos tenido, ¿no? Entonces nosotros hablamos de política industrial verde, por ejemplo, pero como sinónimo de política de desarrollo productivo para tener una visión un poco más amplia. Genial, me parece genial, te agradezco. Nuevamente entonces nos queda a Ramiro, bueno, en nombre de nuestro director, porque no lo hemos mencionado, el director de nuestro proyecto y de nuestra maestría, Carlos Moneta, por supuesto que en el nombre de Ramiro, y en mi nombre agradecerte nuevamente la disposición, el interés, la información, la descripción y el análisis que has hecho de estos procesos que para nosotros son realmente muy, muy importantes y creo que abren, como dije, muchos interrogantes, aun cuando los que estamos más vinculados a lo mejor a leer sobre China nos despiertan todavía muchas más curiosidades porque, a ver, gran parte también de la reflexión académica y técnica ha puesto un poco en China esta idea de el país o la economía que nos va a salvar, ¿no? Que va a ser como de alguna manera la solución a nuestros problemas. Bueno, no es tan así. China es un actor obviamente con intereses, de alto pragmatismo, con muy claros sus intereses en la región, pero bueno, con China, con India, con las economías del sudeste asiático que están, aun cuando sea a lo mejor marginalmente más involucradas en nuestras economías, con países cuya continuidad en términos de compromiso comercial y de inversión, como Japón y Corea del Sur, son importantes aún en nuestra región, bueno, construir un cuadro de situación que maximice beneficios y que, lo dijo Nahuel claramente, porque es una de las grandes preocupaciones de la CEPAL, modifique esta ecuación de asimetría, de pobreza, de subdesarrollo, de atraso que hay en nuestras sociedades. Me alegra fundamentalmente que se vuelva a hablar muy fuertemente de desarrollo, porque en algún momento, leyendo documentos de CEPAL, crecimiento, exportación y comercio, bárbaro, y poco desarrollo. El concepto de desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena y eso es algo muy auspicioso. China es un actor que puede ayudar a ese proceso, pero no es ningún salvador, ni mucho menos. Simplemente eso, despedirte nuevamente agradeciendo, no sé Ramiro si vos querés mencionar algo en particular, y agradecerles a todos los que participaron, la presencia y el interés por participar. Ya anunciaremos una próxima reunión, una próxima actividad más adelante. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos y en pocos días va a estar disponible el video de la charla en nuestras redes sociales. Gracias, Muchas Nahuel, gracias un por la abrazo. participación. Un abrazo. Un abrazo, saludos a todos, todas. Gracias.